Claro, el primer fenómeno que generalmente trato es el proceso del recuerdo. ¿Bien? Si recordamos de la explicación pasada, en esa interfase entre nuestro plano, en esta frontera entre nuestro plano terrenal y nuestro plano astral, hay una franja donde, digamos que el primer fenómeno no observable es la existencia de todas las realidades posibles ante un evento. Yo aquí en mi plano terrenal, yo estoy viviendo un único aquí y un único ahora. Pero cuando empezamos a entrar en esas fronteras, el único aquí, lo único no existe. Hay infinitas posibilidades de eventos. Por ejemplo, el proceso del recuerdo. Cuando yo vivo en este aquí, en este ahora, yo estoy viviendo solo uno de las posibilidades de eventos que en ese plano astral existiera o existe. Ese único evento, dentro de esos, puede decir simplemente un número, dentro de esos 10 millones de posibilidades de eventos posibles, en realidad no son 10 millones porque son infinitos, ese único evento queda marcado con mis sentimientos. Es como si quedara dentro de esa infinidad de eventos, quedara simplemente resaltado. Yo me voy ubicando, como se comentó en la explicación pasada, yo en el transcurrir de mi temporalidad, yo me voy ubicando en función de mis emociones. Y yo voy un segundo después, un milisegundo después, un minuto después, yo me voy ubicando en otro momento, en otro aquí, en otra hora, pero de las infinitas posibilidades que en ese entonces existirán. Cuando ya haya pasado algún tiempo y yo quiera recordar, hay un proceso que se conoce como astralizar. En realidad es un proceso innato, si bien todos los seres humanos tenemos de alguna manera eso bloqueado, hay un proceso mínimo de astralizar que significa bajar información de ese plano astral, a lo mejor no del plano astral ya establecido, sino de esa frontera. El proceso del recuerdo entonces va a ser subir a esa frontera, a ese plano astral, y de alguna manera empezar a buscar entre todas las posibles, todo lo que sucedió o todo lo que nos pudo haber sucedido en el pasado. Por supuesto, como son una cantidad infinita de eventos posibles, yo voy a tener la capacidad de recordar donde haya sido marcado por mis sentimientos. Yo puedo hacer una traza hacia atrás de cada uno de los momentos que yo viví. Y el reconocimiento de un recuerdo personal es porque voy a reconocer precisamente los sentimientos que están allí. Si nosotros empezamos y la ciencia no ha llegado a nada muy concreto en función de dónde están los recuerdos, no está muy claro que el fenómeno de recordar sea un proceso biológico, un proceso simplemente de nuestra masa encefálica y tampoco un proceso 100% cognitivo. ¿Okay? Esos recuerdos existen porque todos los futuros o todas las situaciones posibles en esa franja astral existen, y como se pierde temporalidad, todas las ocurrencias de cosas se pueden mantener por la eternidad. Cuando nosotros recordamos, entonces no es simplemente, no es más que una subida a ese comienzo del plano astral y uno empezar a buscar esos eventos, repito, dentro de la infinidad posible, que han sido marcados por nuestras emociones. Los recuerdos no existen, porque un recuerdo es una situación que sucedió, y en realidad en ese plano sucedió todo. Todas las posibilidades de ocurrencia de lo que no pudiera haber sucedido, sucedieron, solo que algunos quedan marcados. Los recuerdos van a permanecer ahí. La ocurrencia de hechos va a permanecer eternamente en ese plano astral. ¿Okay? Entonces va a ser bien importante que nosotros dejemos de identificar un recuerdo como algo que nosotros vamos a recuperar. Nosotros somos los que vamos a ese plano astral, empezamos a recorrer esa infinidad de cosas, esa infinidad de eventos que pudieron haber ocurrido, pero que solo uno tiene en mi impronta emocional. Eso es un recuerdo. El punto es que estamos hablando como un recuerdo, de los recuerdos como una forma de identificar esos futuros
infinitos que nosotros pudimos vivir. Pero también nuestro futuro, esos eventos que van a ocurrir hacia adelante, nosotros tenemos que ir tejiéndolos, nosotros tenemos que ir pasando de futuro en futuro. Dentro de un minuto van a haber infinidad de eventos posibles. Nosotros vamos a escoger uno en función de dónde nos ubiquemos, lo que habíamos explicado en la parte anterior de ley de atracción. Nosotros nos ubicamos en los futuros y la ubicación es con nuestros sentimientos. Si nosotros nos sentimos internamente y realmente nos sentimos bien, pues nuestro futuro, donde nosotros nos vamos a ubicar, van a ser en futuros cuya energía, cuya vibración sea correspondiente a lo bien que nosotros nos sentimos. Si nosotros vivimos del pasado y ese pasado nos produce un malestar, pues con ese malestar es que nosotros vamos tejiendo nuestro futuro. ¿Okay? Si nosotros, gracias a un pasado que recordamos de mala manera, nosotros abandonamos nuestro aquí y nuestra ahora, que es la única oportunidad de estar bien. En el pasado no podemos hacer absolutamente nada, en el futuro no sabemos qué vamos a hacer, nuestra única oportunidad de estar bien es aquí en el ahora. Si ese aquí en el ahora está marcado por sentimientos difíciles, de recuerdos, de ese proceso de estabilización, de no vivir aquí en el ahora, pues nosotros vamos a empezar a construir, nosotros vamos a ir entretejiendo futuros difíciles. Por eso toda la filosofía se centra en el aquí y en el ahora. ¿Okay? Porque es la única oportunidad que nosotros tenemos de ir tejiendo en esas ocurrencias infinitas de sucesos. Nosotros vamos a poder escoger con nuestros sentimientos y los mejores. El recuerdo no tiene existencia real en plano físico. Nuestro plano físico está marcado solo por un instante temporal. El pasado no existe en plano físico, el futuro no existe en plano físico. Cuando queremos hablar de pasado y futuro, de ocurrencias, tenemos que empezar a trascender el plano físico. En esa frontera, entre el plano físico y el plano astral, en esa frontera es donde empieza a ser una realidad pasado, presente y futuro. Nosotros, como seres terrenales, que también tenemos una parte astral, nosotros tenemos injerencia en esa frontera, pero no hay una ubicación, ni biológica, ni temporal, y ni siquiera energética, de lo que es pasado o de lo que es futuro. Se habla de daño cognitivo en función de vivir su experiencia, en función de vivir hacia el pasado nada más, por ejemplo. El anclaje que se hace hacia los recuerdos es un anclaje netamente emocional. ¿Okay? Digamos que nuestra energía terrenal que nos ayuda a ubicarnos, a anclarnos en reconocimiento de un recuerdo, que es el reconocimiento simplemente de la ocurrencia de algo vivido por nosotros, es un anclaje emocional. Ese tipo de pacientes habría, más allá que estudiar esos procesos cognitivos, habría que estudiar esos procesos emocionales. ¿Okay? Que es lo que les está permitiendo no salir de un pasado, o no vivir hacia un futuro, o no vivir su aquí y su ahora. ¿Okay? Si lo vemos a nivel de sanación, esos pacientes a lo mejor prefieren no vivir su aquí y su ahora. ¿Okay? Pero es un proceso que no necesariamente es cognitivo, es un proceso que a lo mejor tiene que ver con las emociones.